Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este espacio, que seguramente será de mucho crecimiento académico para todos. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo y yo les voy a hablar hoy acerca de un tema pues, bastante interesante, de pronto conocido por algunos, y es el uso de la terapia BAC, en este caso en cuidado crítico. Y la pregunta es, ¿cuándo lo deberíamos usar? ¿Sí? ¿Cuándo lo tenemos que quitar? ¿A qué pacientes hay que colocárselo? ¿Cómo hay que monitorizarlo? Vamos a tratar de hacer como una especie de recorrido, ¿cierto? En todo esto lo relacionado con el uso de la terapia vaca. Sí, seguramente van a haber algunas cosas que ya ustedes manejan, otras que no, y otras que pueden ser de pronto un pequeño repaso o novedad dentro del el cuidado normal que uno tiene con este tipo de equipos. Hay que tener en cuenta varias características, y es que el paciente que está en cuidado crítico tiene ciertas características que de pronto no tiene el paciente que está en hospitalización, digamos que normal, ¿sí? Pues sobre todo porque el paciente que está en cuidado crítico, pues tiene ciertas peculiaridades en su estado de salud que seguramente nos pueden afectar no solamente la herida, sino como tal, pues el desarrollo de todo el proceso de cicatrización. Y eso es una cosa muy importante, pues porque nos va a marcar un antes y un después en el proceso de cicatrización, ¿cierto? Entonces, seguramente algunas de las cosas que les voy a decir acá no aplicarán del todo en pacientes que están hospitalizados en medicina interna y demás. Listo, entonces aquí hay una cosa bien importante y es la siguiente. Listo, entonces ya tenemos, eh, ya tenemos claro que pues hay algunos pacientes que por sus características patológicas le vamos a colocar un VAC. ¿Sí? Antes de que sigamos, hay una dinámica que me gusta hacer mucho en las presentaciones, y es que analicemos algunos pacientes con heridas. Si yo te muestro este paciente, es un paciente de 38 años, ¿sí? Que por una condición X termina encamado, ¿sí? Termina en UCI, y este paciente a los 7 días específicamente después de haber llegado a UCI presenta esta lesión. No se había podido movilizar por su estado, que era hemodinámicamente inestable, pero tenemos esta lesión. Seguramente con sus conocimientos a este nivel, pues usted dirá, le voy a colocar tal cosa, le voy a hacer tal cosa, lo voy a hibridar, le voy a colocar X o Y cosa, no, mejor le coloco tal cosa, mejor le coloco tal otra, esto no se puede hacer, vea, es que no sé cuántas, ¿cierto? Y seguramente si hay 20, 30, 50, 100 personas conectadas, pues todas tendrán una imagen o un diseño de lo que tiene que hacer con esa herida, ¿cierto? Y podremos tener 20, 30, 50 manejos, algunos parecidos y otros que distan totalmente de este proceso, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa importante y es la siguiente, y es, mire ese paciente, guarde la respuesta a usted que haría y quiero que pasemos a este otro. Ese otro paciente es un paciente de 65 años, ¿cierto? Que también por razones X llega a UCI, ¿sí? Un paciente que dentro de su patología principal tiene un distrés respiratorio, un paciente que termina con COVID, o perdón, ingresa dentro de las patologías aparte del distrés respiratorio, pues un COVID fuerte, y después de unos 17 días de hospitalización, pues presenta esta lesión que vemos en pantalla, ¿sí? Entonces, que es un poco raro porque parece que al principio no lo pronaron, ¿cierto? Después ustedes saben que el paciente con COVID, pues usted lo sabe mejor que yo, que lleva una pronación a unos días específicos, por cualquier cosa este paciente lo dejan un tiempo haciendo presión en sacro, ¿sí? Y el paciente pues resulta con esta lesión, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta lesión usted la mira y seguramente usted se mandará la mano a la cabeza, le va a colocar tal cosa, voy a llamar a clínica de heridas, voy a compartir la foto con una persona que sepa, o usted mismo toma las acciones y va a empezar a mirar y a colocar una, dos o tres cosas diferentes, ¿sí? Entonces, mire que son heridas en las que usted de entrada, pues podría decir, yo a esta le colocaría VAC, a esta no le colocaría VAC, a esta le colocaría un apósito X, a esta la debridaría, en fin, ¿sí? Porque hay demasiadas técnicas para tratar una herida, hay demasiadas formas de hacerlo, demasiadas formas de abordarla.
¿Qué es lo importante acá? Que usted sepa reconocer, pues en este caso, con esta conferencia, a qué paciente sí, a qué paciente no, le colocamos VAC. Obvio, todo lo que les voy a hablar, pues vamos a hablar todo específicamente del VAC, pero hay que tener en cuenta la patología de base del paciente, que es lo que nos va a marcar también si se le puede colocar o no a este paciente, ¿cierto? Se le puede colocar un VAC, ¿sí? Entonces, es de anotar que si el paciente tiene un distrés respiratorio, si el paciente tiene una enfermedad donde tenga un compromiso hemodinámico importante, pues ese tipo de cosas también habrá que tenerlas en cuenta para la atención del paciente. Sobre todo, por ejemplo, si tiene un trastorno en la coagulación, en la cascada de coagulación, son cosas que vamos a ver más adelante si se le puede colocar o no. Miremos esta otra lesión. Esta otra lesión también es una lesión por presión. Mire, ¿cierto? Ese paciente como está ahí, mire el hueso que tiene acá, un pedazo de hueso que tiene acá expuesto, ¿cierto? Mire los bordes, ya que es un área pues que está un poco más envejecida, tiene unos bordes invertidos, la prelesión digamos que está conservada y podríamos decir que está en un punto ahí como para cicatrizar, ¿cierto? Entonces esa parte se debe tener en cuenta también para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Mire que son 3 heridas diferentes, 3 lechos diferentes y 3 características diferentes y eso que todavía no hemos tocado como todo lo relacionado con la patología de base del paciente. Ok, entonces con eso, claro, el VAC o la terapia de presión negativa, ¿cierto? De presión asistida, la cicatrización asistida por vacío nace más o menos sobre los años 40, ¿cierto? En ese tiempo se colocaba una esponja porosa a un tubo cubierto con apósito adherente, ¿cierto? Y se utilizaba más o menos así, pero se utilizaba al principio en animales, ¿sí? Era una cosa que fuera común para personas las primeras escritos que se encuentran por allí, pues era muy inespecífico su uso. En el 94 ya se empieza a utilizar directamente en heridas, ¿cierto? Y como tal, ya del 94, 96, 97, ya, mire que es relativamente reciente, ya se empieza a utilizar como terapia utilizando la presión subatmosférica, pues para hacer que el paciente salga de ese proceso cicatrizal en el que se encuentra, ¿sí? Entonces es realmente importante tener en cuenta que el VAC es relativamente nuevo, lo utilizamos como una técnica novedosa, ¿sí? Pero que realmente no es tan novedosa, ¿cierto? A pesar de que lleva solamente casi 20 años, ¿sí? Realmente que se utilizando así pues directamente en heridas, pues es novedosa de la vez, ¿no? Porque siempre tiene, ya desde los años 40 se utilizaba, aunque solamente muy nueva, muy recientemente para heridas. Y que se utilizó como por primera vez se utilizó para técnicas de acupuntura, nada que ver con heridas, ¿cierto? Por allá en el 89 se fue escrito por Argenta, Moricuasi y Samierovsky y ya, como les decía, 90-93 empieza a utilizarse en heridas y empezó curiosamente en Latinoamérica, ni siquiera en otros países mucho más avanzados. Se vio que si se hacía succión del exudo de la herida, pues la herida parecía que avanzaba mucho más en el proceso de cicatrización, ¿cierto? Y se vio que cuando se colocaba en esa herida se reducían los tiempos de cicatrización, se disminuía la infección y obviamente disminuía el costo para la atención en enfermería. Dicho esto, pues podemos decir varias cosas. Primero, que el VAC maneja todo lo que es la presión subatmosférica, ¿cierto? La presión controlada, ¿sí? Es un sistema no invasivo controlado por software. Hablamos de VAC como tal, pero porque una de las empresas lo registró como VAC, ¿cierto? Como su marca, pero ya ven que VAC es la terapia de presión negativa, ¿cierto? Son las siglas en inglés, ¿sí? Y siempre hemos dicho VAC, a pesar de que una empresa que es la que utiliza VAC, ¿cierto? El término VAC, pero realmente es terapia de presión negativa. ¿Listo? Es un sistema no invasivo controlado por software. Aquí hay algunas cosas, algunas patologías que yo no me detendré a hablar de forma profunda, pues sobre todo porque no, pues tendría que hablar ampliamente de muchas patologías que llevan este sistema y pues no vendría al caso. Va a ser en algunos pedazos un poquito técnico, ¿cierto? Más a lo que necesitamos en el paciente como tal.
Entonces, un sistema no invasivo controlado por software que a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace? Después lo vamos a ver poco a poco. Me drena el exceso de líquido y hay algunas características que hay que tener en cuenta para poder drenar ese líquido. No es que vamos colocándole VAC a todo, así nos quieran vender esa característica, facilita la granulación, une los bordes de la herida y promueve la granulación y sobre todo promueve la curación por medio de la aspiración de vacío. Listo. Entonces, el VAC, pues lo que hace, nosotros como tal establecemos qué presión necesitamos para esa herida y con eso hay que ser muy cuidadoso porque esa presión nos puede terminar dañando las características de la herida y el tejido sano que estemos tratando de tener en el paciente, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta la cantidad de exudado que esté saliendo de esa lesión. Obviamente vamos a ver algunas condiciones clínicas en las que de entrada se puede colocar directamente el VAC. Ahora lo que pasa es que siempre hemos visto que el VAC es un aparato pues, relativamente grande, por así decirlo, y uno se imagina que es solamente en heridas grandes, pero vamos a ver que usted ya tiene unos VAC mucho más pequeños, unos VAC, digamos, que son para heridas mucho más pequeñas, desechables, de pilas, ¿sí? Donde, digamos, no es tanta la técnica gigante que tenemos que utilizar en cirugía para colocar el tradicional, sino que ya tenemos algo más portátil, más sencillo para el paciente. Obviamente, pues habrá que mirar las características por la cantidad de exudado, la característica de la herida y las condiciones del paciente, ¿cierto? Entonces, el VAC como tal me va a disminuir todo ese volumen en la herida. Recuerde que cuando la herida está infectada, hay un aumento de metaloproteinasas y esas metaloproteinasas pues hacen que aumente el volumen de líquido que sale de la herida. En este caso, pues va a ser un volumen que no vamos a poder mantener con un apósito convencional, ¿sí? Por muy bueno que sea, por muy absorbente que sea ese apósito, ¿cierto? Vamos a tener que colocar el VAC, que a lo último, me disminuye el volumen de la herida, me aumenta la eliminación de exudado, ¿sí? Me disminuye la inflamación de manera rápida. Hay varios estudios que muestran que el VAC disminuye hasta en un 35-40% la inflamación de la herida y al reducir esa inflamación de la herida, pues empieza la migración de fibroblastos. Recordemos que estos pacientes tienen una característica, que el proceso de cicatrización tiene una característica importante y es que todas esas heridas, digamos que están dentro del proceso de cicatrización, están detenidas, por así decirlo, en la fase de inflamación crónica. Al bajar acá, disminuir esa inflamación, pues ya automáticamente empieza la otra fase del proceso de cicatrización, que es la proliferación celular, donde se da una migración rápida de fibroblastos y obviamente empieza la formación de nuevo tejido. Ese nuevo tejido, pues que está representado con fibras de colágeno y demás. Listo. Seguido de eso, pues la parte donde más vemos que se utiliza en abdomen, pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto en abdomen. Entonces, ¿qué me va a hacer en abdomen? Que es donde más lo vemos trabajar. Me va a disminuir el edema, ¿sí? Me va a disminuir el líquido peritoneal y me va a aumentar la tensión medial, haciendo pues que todo ese proceso que ven aquí arriba, disminución de volumen, eliminación del exudado, se dé de forma consecutiva, ¿sí? Y pueda uno pues obtener el resultado que queremos al final, que es la cicatrización de esa lesión como tal. Muy bien, entonces, bueno, me dice que este dedito lo veamos por fuera, no sé qué pasa que no me deja, enseguida, si puedo, se lo colocamos al último para ver cómo se coloca el back. Bueno, no pasa nada, sigamos. Cuando ya tenemos esa disminución en la inflamación, ¿qué me va a producir? Va a haber una retracción de la fascia, ¿sí? Al haber una retracción de la fascia, se va a eliminar todo ese material infeccioso que hay en la herida, porque claro, al utilizar una presión sostenida, una presión que puede llegar a ser también no solo sostenida, sino también intermitente, nos va a hacer que todo lo que los microorganismos, ¿sí? Todo lo que nos está produciendo esa infección, pues vaya eliminando todo ese material, ¿cierto? Esto lo hacemos aislando vísceras, protegiendo contenido visceral y a lo último lo que hacemos es que damos un ambiente húmedo. Aquí se representa en algo lo que por allá utilizó el doctor Winter en 1863, que era el cierre oclusivo de la herida, como para que la herida si se puede decir, se cicatrizara
en su propio jugo, si se puede decir así, me perdona la expresión un poco coloquial, pero es lo que él expresaba en su momento. Más o menos esto es lo que hacemos con la terapia VAC, porque cerramos la herida de forma hermética y ella, pues, digamos que se va tomando esos, va otra vez reabsorbiendo como parte de ese exudado que le pueda servir, pero igual botamos lo que no nos sirve del todo. Listo. Un riesgo, digamos que hay que tener en cuenta con ese paciente es el riesgo de fistulación al paciente que le tenemos VAC, ¿cierto? Sobre todo cuando hacemos fistulación, cuando no hay adherencia del equipo, cuando disminuye la perfusión tisular o cuando hay poca neoformación de tejido, ¿sí? Y eso es importante porque si es un paciente que tiene, por ejemplo, que tenemos en cuidado crítico con un trastorno hidroelectrolítico, pues acá ese trastorno de alguna forma se nos puede llegar a complicar muchísimo más. Entonces, casi que a este paciente vamos a ver que algunas de las recomendaciones a nivel internacional es que le calculemos las pérdidas sensibles e insensibles que se empiecen a producir pues a raíz de la utilización de esta técnica. Ok, entonces hay una cosa importante y es que, ¿cómo así que una cobertura oclusiva? ¿Sí? ¿Qué es eso de, perdón, qué es eso de cobertura oclusiva? Obviamente, entonces tenemos la herida, el VAC, vamos a ver que uno coloca una espuma sobre las vísceras, esa espuma la cierra, la cierra con un apósito transparente que lo que hace es que cuando se empieza el equipo a succionar, pues hace el vacío y eso es lo que se llama una apertura oclusiva, un apósito oclusivo, ¿sí? ¿Y qué me va a causar esa apertura oclusiva? Todo en el VAC tiene una función específica. Entonces, cuando hacemos apertura oclusiva, vamos a tener disminución de fluidos, conservar temperatura, que esto es muy importante, ¿cierto? Porque el paciente va a tener una herida abierta, de la cual va a estar con muchos radicales libres, y una de esas características de tener una herida abierta es que también puede haber cambios en la temperatura, ¿cierto? Y que también esa cobertura oclusiva tiene una característica, es que los cambios del paciente los podemos hacer al pie de cama y obviamente le brindamos mucha más seguridad al paciente, casi mucho más que con apósitos convencionales o con apósitos, digamos así, tradicionales, porque digamos que usted no tiene que estar movilizando la herida continuamente, cambiando la gasa, cambiando el apósito de plata, cambiando el apósito de espuma, sino que por el contrario, usted lo único que va a realizar es cuando esté el canister lleno del equipo de VAC o cuando ya pase todo relacionado con la succión, pues simplemente se retira y ya procede a cerrar o lo que haya que hacer o apósitos para granular, no sé, ya mirará dependiendo de las características que presente ese paciente. Entonces es importante tener en cuenta todo sobre la cobertura oclusiva. Ok, entonces cuando hablamos de VAC, inevitablemente tenemos que hablar de cicatrización, ¿sí? Cuando hablamos de que al paciente le colocamos un VAC, eso va de la mano con la cicatrización. Entonces, ya les había dicho por allá que el VAC lo que hacía es generar un entorno cerrado y húmedo, ¿sí? Ese entorno cerrado y húmedo lo que hace es que disminuye el volumen en la herida. Y el volumen, hablamos de grandes cantidades o de pequeñas, dependiendo si el VAC es pequeño. Me va a eliminar excesos, ¿sí? Me va a dejar la herida con una humedad relativa. Al quedar la herida con una humedad relativa, pues obviamente se va a promover la granulación, es decir, va a haber formación de fibras de colágeno, se va a mejorar la integridad de la membrana celular, ¿sí? Y aparte de eso, pues va a haber un aumento de los fibroblastos, que a lo último, pues lo que nos va a producir es nuevo tejido por medio de la granulación, ¿sí? ¿En cuánto lo va a hacer? Digamos que no hay un tiempo específico como decir que lo coloco de los 3 o 4 días empieza a generar nuevo tejido, no, va a depender mucho de las características del paciente, pero sí lo va a hacer 3 o 4 veces más rápido que los apósitos tradicionales que colocamos. No quiere decir que a todos los pacientes le vamos a colocar VAC, no, habrá que mirar las condiciones que tiene para podérselo colocar, porque hay unos pacientes que por el débito que manejan, pues no necesitarían el VAC, ni aunque fuera uno portátil pequeño. Aparte de eso, me aumenta la proliferación celular, me disminuye el edema, ¿sí? Y a lo último, pues me produce que se mejore, se aumente y sea más rápido el proceso de cicatrización, ¿cierto? Y obviamente me va a disminuir en tiempos, hay veces hasta en semanas, el cierre de esa herida. Entonces, ¿cómo se define el VAC? Como la aplicación de la presión subatmosférica a la herida, ¿sí? Otros lo definen como una terapia avanzada y coayudante.
es indoloro, oclusivo, no invasivo, como un sistema indoloro, oclusivo, no invasivo, ¿sí? Como un sistema que nos da cicatrización, que nos ayuda en la cicatrización por segunda y tercera intención y que prepara el lecho de la herida para injertos y colgajos. Aquí tiene un ejemplo pues de un BAC X, de un laboratorio X, ¿cierto? Cada laboratorio tiene un equipo de succión, cada uno tiene ese equipo de succión pues lo van a ver siempre conectado a un canister y ese canister pues es el que se cambia cada que está lleno como tal, ¿cierto? Cada que hay un cambio, pues simplemente lo que se hace es que si el canister está lleno se cambia y cada laboratorio tiene sus diferentes tamaños, sus diferentes formas, esto es solamente una imagen de referencia. Muy bien, hay que tener en cuenta también varias cosas y es que los tipos de cierre en la herida quirúrgica. Ustedes saben que tenemos 4 tipos de cierres. Tenemos el cierre primario, que es cuando la herida pues sale totalmente cerrada de cirugía, ¿cierto? Que es el cierre, digamos, ideal. Tenemos el cierre secundario, que la herida sale abierta y se deja abierta porque se sospecha con cuerpo extraño o lo que sea, el cierre terciario, que es o el cierre primario diferido, que es que la herida se deja abierta pues porque ya está infectada, se coloca antibióticos y se cierra cuando se acaba esa serie de antibióticos. Y por último tenemos el cierre cuaternario, que es el cierre por medio de injertos y colgajos. ¿Listo? Entonces, este nos va a servir para la segunda y tercera intención, ¿cierto? Que es cuando la herida queda abierta, ¿sí? Cuando la herida queda abierta y por cualquier cosa empieza a haber salida de exudado. Y obviamente nos serviría para el cierre cuaternario o cierre de injertos y colgajos, pero solamente para preparación del lecho. Es decir, con el BAC también estamos haciendo un PLH, hacemos la PLH, que es la preparación del lecho de la herida, que es lo que normalmente uno hace pues en todas las heridas para poder colocar un apósito que granule o cualquier tipo de ayuda para esa granulación de la herida. Lo que pasa es que el BAC nos lo va a hacer mucho más rápido y mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta esas cosas, es que, ¿cómo vamos a lograr la terapia de presión negativa? Pues lo vamos a lograr primero que todo, pues porque tenemos la máquina, que en este caso es un microprocesador, ¿cierto? Vuelvo y le digo, son imágenes de referencia. Vamos a tener un canister, un reservorio de desechos, un tubo flexible que comunica el canister con el microprocesador, ¿cierto? La espuma de poliuretano gasa, la película adhesiva transparente y semioclusiva de poliuretano. ¿Listo? En cuanto a las espumas, van a ver que el BAC como tal, pues cada laboratorio le coloca como su toque a la espuma. Igual que los apósitos normales, tenemos espumas de plata, tenemos espumas con X cosa, espumas con Y cosa, ¿cierto? Entonces, lo importante, y obviamente son de diferentes colores, muchas veces dependiendo del laboratorio. Obviamente, también hay que tener en cuenta cuando el paciente lleva la gasa, perdón, esa espuma de plata o lleva la espuma normal, ¿cierto? Entonces, es importante que eso también lo vamos viendo a medida que le vamos a colocar una terapia BAC al paciente, ¿cierto? Porque va a ser varios días que lo vamos a tener ahí con esa succión, ¿sí? Y también, sobre todo, que nos saque ligero de ese proceso infeccioso o con aumento de exudado que tiene. Ok, hay una acción grande del BAC y es que me produce, hay 2 efectos principales. Yo les he mencionado muchos de lo que hace que empezó esta conferencia, pero porque los hace, digamos que a corta escala para tener, a pequeña escala para tener, pues un resultado mucho más grande. Pero a grosso modo lo que hace el BAC es aumentar el tejido de granulación, que es lo que necesitamos en la herida para que cicatrice, y mi reducción del área de la herida, que es lo que necesitamos para que la herida cicatrice. Es decir, a medida que me va aumentando el tejido de granulación, obviamente me va reduciendo el área de la herida, ¿sí? Entonces usted me va a decir, pero es que eso lo hacen los apósitos normales. Sí, lo hacen los apósitos normales, pero lo va a hacer en mucho más tiempo, mucho más largo, o sea, demorar muchísimo más. Mientras que con el BAC, digamos que es mucho más sencillo realizarlo. Okay. Miren, por ejemplo, aquí tiene 2 heridas diferentes, ¿sí? 2 heridas diferentes en las cuales usted me podrá decir, vamos a decir que esta es la herida A y que esta es la herida B, ¿sí? Usted me podrá decir que le puedo colocar BAC a la herida A y que le puedo colocar BAC a la herida B, o por el contrario, le coloca la B y no le coloca la A, o por el contrario, le coloca la A y no le coloca la B. Solamente le voy a dejar sobre la mesa la siguiente pregunta, ¿cuál de estas heridas está hipergranulada y cuál no? ¿Sí? Las 2, ¿qué débito tienen? ¿Sí? ¿Cuánto débito tienen?
¿sí? Aparte de eso, el paciente tiene problemas de coagulación, tiene falla cardíaca, tiene problemas venosos, problemas arteriales. Cuando me responda a eso, ya vas a ver a cuál de las dos le coloca un back. Pero usted me va a decir, pero es que no me lo has dicho. Claro, porque es que somos muy tendientes a apenas ver la herida, ah, no, colóquele un back a eso directamente. No preguntamos algunas cosas que con el back, pues con todo es importante, pero con el back son esenciales para poder determinar si el paciente lleva un back o no lo lleva. Listo. Mire, por ejemplo, esta otra lesión, que es una lesión de tránsito, yo creo que todos lo hemos visto en todo momento, muchas veces en urgencias, en cuidado crítico seguramente la hemos visto también, y son pacientes que, claro, usted ve esta herida y estoy seguro que por muchos apósitos que tengamos, no vamos a alcanzar a hacer, digamos que un cierre, digamos que tradicional con los apósitos que manejamos, si sean de tecnología muy avanzada. Seguramente habrá un momento en que lo vamos a tener que colocar, pero en este caso sí necesitamos, pues sobre todo, colocarle algo que nos drene todo ese líquido. Pues para eso sí necesitamos el back, que seguramente nos va a ayudar a drenar mucho más rápido el líquido que tiene y a que el paciente, si tiene una infección, pues obviamente podamos drenar todo ese líquido, disminuir esa infección con ayuda obviamente de antibióticos y demás. Y si no tiene la infección, pues ayudar a que el exudado que está allí salga y a formar tejido de granulación para que esa herida cierre mucho más rápido. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas y es la cantidad, pues para poder colocar el back, una de las primeras cosas, aparte de las que les he mencionado, es la cantidad de exudado. Listo. Hablamos que cuando usted tiene un exudado bajo, lo vamos a ver de forma cualitativa, ahorita lo vemos de forma cuantitativa. De forma cualitativa, cuando utilizamos, por ejemplo, poliuretanos e hidrogeles, cuando el exudado es bajo. Si vamos a tener uso de hidrocoloides, es porque el exudado es medio. El exudado, cuando es alto, vamos a utilizar alginato, foams, espumas o hidrofibra. ¿Sí? Y cuando ya es un back, es que el cierre debe ser asistido por vacío porque el exudado es demasiado, tanto que casi que el paciente, digamos que es excesivo, moja la cama del paciente, moja al paciente, entonces lo tenemos que colocar. Y hablamos ya en términos numéricos que colocamos un back, por ejemplo en abdomen, cuando el nivel de líquido, el tren de, el débito está por encima de 1500 centímetros cúbicos al día. Hay unos tratados que dicen que por encima de 500 al día, ¿sí? Entonces, digamos que, y hay protocolos específicos que se dice que hay que colocar después de 500 al día. Digamos que el back normal, porque si es de los pequeños, de los desechables, ¿sí? Por encima de 50 lo pueden llegar a colocar, ¿cierto? Entonces, digamos que acá la teoría se maneja desde 500 ml en el día, porque claro, estamos hablando que 500 ni siquiera una compresa como tal, pues podrá sostener todo ese líquido. Entonces, ya vimos lo que hace a grosso modo. Entonces podemos decir que estimula la formación de tejido de granulación. ¿Por qué estimula la formación de tejido de granulación? Porque me va a estimular la proliferación, la división celular y me estimula la angiogénesis, es decir, forma tejido desde lo más básico hasta que ya puede llegar a granular la herida. ¿Listo? Me elimina inhibidores solubles de la cicatrización de la herida. Uno de esos inhibidores solubles es las citocinas y las metaloproteinasas. Eso entonces me las va a remover y me aumenta la materia extracelular. Obviamente esto junto con la angiogénesis va a hacer que el tejido pues crezca mucho más rápido. Me va a reducir la carga bacteriana, ¿sí? Y esa reducción de la carga bacteriana la va a hacer por la reducción del exudado, por la curación oclusiva y porque mejora la perfusión sanguínea, que aquí pues es, por eso hay que tener tan en cuenta que el paciente no vaya a tener un problema en la cascada de coagulación, pues que haga que no se reduzca la carga bacteriana, sino que por el contrario se aumente. Es muy importante, vea, cuando uno maneja con el back hay que tener en cuenta también lo que son las fuerzas mecánicas. Esa fuerza mecánica la vamos a dividir en dos tipos, las macrofuerzas y las microfuerzas. Las macrofuerzas son aquellas que facilitan el proceso de contracción, ¿sí? Y las microfuerzas son todas las que están enfocadas hacia la migración celular y la proliferación del tejido de granulación, que esa proliferación del tejido de granulación no la obviamente no se hace con la macrofuerza porque esa macrofuerza digamos que está un poquito más avanzada porque está en la fase de la contracción, mientras que la microfuerza sí me puede hacer liberación de tejido de granulación. ¿Eso en qué se va a traducir? En que voy a eliminar el exudado y voy a mantener un ambiente con una humedad relativa.
Es decir, es como usted siembra una matica, si la mantiene llena de agua, se le va a ahogar, se va a morir, mientras que si la mantiene con la humedad controlada, ella va a empezar a crecer de ahí. Es lo que pasa acá, cuando mantenemos la humedad controlada, pues ya empieza a salir un nuevo tejido, empieza a salir nueva formación de fibroblastos, empieza a salir fibras de colágeno, la membrana celular se hace mucho más rígida, mucho más fuerte y se evitan pues los traumatismos externos que pueda sufrir el paciente. ¿Qué efectos terapéuticos, aparte de la cicatrización, va a tener el paciente? Primero que todo, me va a disminuir el líquido extravascular. ¿Listo? Me va a disminuir el edema, me va a disminuir la compresión de tejidos. Y ojo, si usted tiene un paciente con falla cardíaca, falla renal o cualquier enfermedad o un linfedema que genere edema en miembros inferiores, porque va a tener que diferenciar muy bien cuando el edema pertenece a uno o pertenece al otro. Puede que usted lo coloque, que coloque el back y no vea mejorar, no vea que se mejore ese edema, pero puede que el edema no sea por líquido extravascular como tal, sino por otras características y el back usted no lo vea que esté actuando porque puede que sea un mal diagnóstico. ¿Sí? Lo mismo mejora la perfusión tisular y la oxigenación, que eso para los tejidos es muy importante. Recuerde que al mejorar la oxigenación en los tejidos, que deben estar, esa oxigenación debe estar por encima de 40 milímetros de mercurio, entonces al mejorar esa oxigenación pues da también formación de nuevo tejido y nueva piel, por así decirlo, ¿cierto? Mejora el aporte de nutrientes, los factores de crecimiento tisular, entonces ahí tiene todos los factores de crecimiento tisular que vemos en el proceso de cicatrización, el TGP, interleuquina, bueno, todos esos que hacen, pues que le haría cierre mucho más rápido, ¿cierto? Me disminuye los radicales libres y al último también disminuye la carga bacteriana. Al hacer esto, entonces, se mejora y se promueve la cicatrización en húmedo, ¿cierto? Y eso también es importante, pues sobre todo porque esa herida, como les decía, que pasa muchas veces con cierto tipo de apósitos, es que la dejamos, nos absorbe toda la humedad y al último, pues no me va a salir, digamos, un nuevo tejido, nueva formación rápida, nuevo tejido, pues porque no hay esa humedad relativa que se necesita como para que esa nueva piel empiece a crecer. Listo, aquí vemos entonces diferentes back. Mire, aquí tenemos los back más pequeños, los más grandes, unos medianos, y que usted lo puede colocar casi que en cualquier herida. Enseguida vemos algunas de las indicaciones que hay que tener pues con esos pacientes, pero mire que prácticamente usted ahí pues lo que está haciendo es que está colocando el back prácticamente que en cualquier herida, ¿sí? Lo importante es que lo sepa colocar, que lo selle. Mire que aquí está la espuma que les decía, ¿cierto? Esta espuma va a tener diferentes colores dependiendo de los usos, dependiendo del laboratorio, pero casi siempre se utiliza que la negra sea con plata, ¿cierto? La blanca que sea pues otro material y siempre se utiliza pues este plástico que viene encima, ¿cierto? Que es como el que hace ese apósito, que es el que hace que apenas empiece el sistema a aspirar, ella haga esa presión negativa como tal. ¿Sí? Entonces es importante que miren las características porque no solamente se colocan en heridas muy grandes, sino también en heridas pues como esta que son de características digamos que normales. ¿Qué ventajas tiene colocar el back de pronto sobre otros productos? Sí, sobre apósitos y esperar solamente que el apósito me actúe. Pues primero que todo me acelera la cicatrización, disminuye el dolor, protege la herida del medio externo, me disminuye la frecuencia de cambios del apósito, que esto es muy importante, me va a disminuir costos en algunas características, me favorece el desbridamiento inicial, ¿sí? Y sobre todo la relación costo-beneficio, pues claro, porque son menos curaciones con apósitos tradicionales, por así decirlo, de alta tecnología, que simplemente pues colocando ese back bien colocado, dependiendo de las características del paciente como tal. Muy bien. Podemos decir también que hay unas condiciones óptimas para el uso de la terapia de presión negativa. ¿Cuáles son las condiciones óptimas y que debemos de tener en cuenta en el cuidado crítico? Pues hay varias cosas. Primero que todo, el nivel de presión. Y esto es una cosa que lo preguntan muchísimo y las enfermeras muchas veces tenemos muchas dudas en cuánto tiene que estar esa terapia de presión negativa. Listo. Usted puede colocar la presión negativa hasta 205, 210 milímetros de mercurio, pero ojo, eso no es para todos los pacientes, ni eso es una presión estándar. Habrá que mirar la herida para mirar qué cantidad de milímetros de mercurio de impresión debe llevar. Ya seguida lo vemos. Listo. También hay que tener en cuenta, pues, que esas condiciones óptimas habrá que mirar la microdeformación, el dolor, la presencia de exudado, el flujo capilar y la contracción mecánica de la herida. Listo. Pero ya con el nivel de presión, pues nos vamos dando
una idea, ¿sí? De lo variable que puede ser dependiendo la herida. Entonces usted pensará, pero ¿y qué pasa si lo coloca a una presión? Yo necesito que eso exude ligero, yo le voy a colocar una presión más alta, claro, te va a exudar más ligero, pero también te puede dañar tejido que tienes bueno, ¿cierto? Arrancándolo porque él hace una presión muy alta que si ese tejido apenas está empezando a crecer, pues puede que no tenga una adhesión tan importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que saber? ¿Cómo así que qué hay que saber? Sí, hay condiciones específicas, ya vimos como esa pequeña introducción acerca del back, pero hay que saber varias cosas. Primero que todo, y es que el rango terapéutico del back. Hablamos que les dije que hasta 205, 210, pero hay algunos estudios que hablan que lo máximo que se debe colocar es de menos 50 a menos 150. ¿Listo? Esa condición óptima de la terapia de presión negativa o del back también me va a reducir el dolor, ¿cierto? Y si usted, por ejemplo, quiere reducir el dolor, lo coloca a niveles bajos. Si usted coloca el back y empieza el paciente con mucho dolor, ya le baja la presión de menos 50 a menos 80 y seguramente va a reducir ese dolor que está molestando al paciente por el back. Cuando tenemos heridas isquémicas, es una cosa que también preguntan mucho, las heridas isquémicas se le puede colocar. Digamos que se le puede colocar, pero solamente está reportado en la bibliografía de menos 50 a menos 80. También hay que evitar, obviamente, niveles muy altos porque se va a hacer mucho más isquémico, ¿sí? Y el manejo del exudado, si solamente quiere manejar el exudado, da de menos 80 a menos 150. Cuando se lleva hasta 205 o 210, cuando tiene exudado muy abundante, usted quiere que esa herida se active mucho más rápido, pero tampoco debe ser sostenido por muchísimo tiempo. Y tenemos pues una modalidad de terapia de presión negativa, tenemos tres tipos de modalidades, es decir, cómo podemos programar ese VAC, ¿cierto? Dependiendo de las características del paciente, ¿sí? Entonces, cuando colocamos terapia de presión negativa o VAC continua, ¿cierto? Cuando tenemos el paciente muy vasodilatado, cuando el paciente tenemos dolor, ¿sí? Cuando tenemos fuga de exudado, cuando evitamos, cuando queremos evitar que se separe ese adhesivo, ¿cierto? Cuando hay algunas estructuras inestables, cuando hay riesgo de hemorragia, colgajos injertos, fístulas, bolsillos, túneles, ¿sí? Esa terapia también la podemos colocar intermitente. ¿Qué quiere decir intermitente? Que él succiona, descansa 2 minutos, ¿cierto? Pasa un efecto de vasodilatación, ¿cierto? Y vuelve y empieza otra vez a succionar. Así el dolor puede llegar a ser un poco más, ¿cierto? Y el intermitente lo podemos colocar en heridas isquémicas. ¿Listo? Y también tenemos la presión, la modalidad de variable, que es cuando usted varía, está constantemente variando la presión mínima y máxima. Entonces, tenga en cuenta las características de su paciente. Tiene una vasodilatación de 5 a 7, de 5 a 7 minutos, que el paciente tiene mucha salida de sangre, ¿sí? Que usted ve que tiene un exudado muy, muy abundante, que tiene mucho dolor, que el paciente ese adhesivo que se le coloca, el apoyo que le coloca se le está saliendo continuamente, la opción de terapia de presión negativa, pues es una buena opción, ¿cierto? Y sobre todo hay que tener en cuenta, ojo, con las fístulas entéricas, ¿sí? Y también con los injertos y colgajos y los días. Recuerde que el paciente que tiene injertos y colgajos pues tiene algunas características, sobre todo en los 3 primeros días después de que le fue colocado el injerto o el colgajo, que tendrá que tener en cuenta también para retirar el exudado. Listo. La terapia de presión negativa, si la tenemos en abdomen, lo normal es de 120, de menos 125. Ojo con eso. 125, ¿cierto? Entonces, es muy importante que usted tenga en cuenta que hay varias características y que usted puede ver que lo vea, que lo coloque en 150, 130, 80, pero más o menos en abdomen se maneja de menos 80 a menos 125. ¿Listo? Si usted ve que todavía tiene mucho exudado, usted puede aumentar a menos 25 más, ¿cierto? Cuando hay un drenaje excesivo, cuando hay una herida de gran volumen y el sellado es inestable. ¿Listo? O usted, por el contrario, puede disminuir a otros menos 25 cuando son jóvenes, la persona es joven, porque el exudado de pronto puede tener ciertos cambios en la característica como tal, ¿cierto? Cuando el paciente tiene una deficiencia nutricional que se está marcando muchísimo por la salida también de electrolitos por el exudado, cuando hay un riesgo de hemorragia, cuando hay una insuficiencia circulatoria, cuando hay un crecimiento excesivo,
de tejido de granulación, usted disminuye porque ya hay tejido de granulación, no necesita tanta presión cuando hay dolor y cuando hay equimosis en lecho o en bordes. Y eso también, pues es importante, pues sobre todo que nos tenemos que mover en esas dos características dependiendo de los cambios que se den en la herida del paciente y en el propio paciente. ¿Sí? Entonces no es que siempre haya que tenerlo a esa presión que se colocó al principio, que es lo que pasa mucho en los servicios. Usted coloca el back y ese back es ahí succione y succione por los siglos de los siglos hasta que por un mal movimiento del paciente, porque lo mojan, se quita ese back y lo que hace muchas enfermeras es simplemente apagar el back y llamar a clínica de heridas, pero vos vas viendo las características de la herida, ¿cierto? Porque igual o vas mirando qué tanto exudado va saliendo, ¿sí? Y vas aumentando, disminuyendo, dependiendo también como usted vea el canister, el reservorio de líquido. Hay unas condiciones óptimas en el uso de la terapia de presión negativa. Primero, cuando coloca usted continua y cuando lo coloca intermitente. Entonces, mire, por ejemplo, cuando hay dificultad en la aplicación, cuando hay colgajo, exudado intenso, injertos, heridas dolorosas, algunas ya las hemos mencionado antes, pero mire que continua se la puede colocar casi en todas e intermitente la colocamos cuando el exudado es mínimo, cuando son heridas de gran dimensión, ¿sí? Como para que alcance, digamos, un efecto de reperfusión cuando hay en heridas pequeñas y también cuando el progreso, usted ve que el progreso está estancado en esa herida, ¿sí? Y lo que hace esa terapia intermitente, o sea, la que descansa y vuelve otra vez, es tratar de estimular que la herida salga de ese proceso de estancamiento. El material de relleno, muy importante, el material de relleno, ¿cómo que material de relleno? La espuma que va en contacto con la piel antes de sellar toda la herida como tal. Y esto es importante porque el back nunca lo podemos colocar sin esa espuma. Lo que hacemos es que reventamos, rompemos todas las vísceras y demás. Entonces, el uso de la esponja es de poliuretano, ¿sí? Tiene microporos de 400 a 200 micras, ¿sí? Si es de alcohol de polivinilo, los microporos son de 700 a 1500 micras y obviamente hay que tener en cuenta la adherencia, que la espuma va a ser mucho mejor. Por el contrario, la gasa, que en algunos casos colocan gasas, puede causar menos dolor, menos sangrado, menos cantidad de tejido de granulación, menos fibrosis y menos contracción de la herida. ¿Sí? Perdón, aquí no es que se coloque... bueno, hay algunos back que en vez de colocar la esponja colocan gasas, pero obviamente acá los poros de la gasa son mucho más grandes y seguramente pues va a dejar pasar mucho más material, no necesariamente bueno, ¿sí? Que lo que hace la esponja. Y en esa contracción de la herida, ¿sí? Entonces va a decir, pero es mejor colocar gasa. No, porque la gasa me va a generar ciertas características en el proceso de cicatrización y es que la contracción de la herida, ¿sí? Me va a dar mucho, me va a tardar muchísimo más, que es lo que no pasa cuando colocamos pues la esponja como tal. ¿Listo? Y la interfaz de contacto, pues que ese es el plástico como tal, por así decirlo, que colocamos para sellar, sea entre la esponja y la superficie de la herida, es antiadherente y antimicrobiano. ¿Listo? Y obviamente me va a proteger esa herida pues del medio externo. Cuando colocamos un apósito de poliuretano, cuando colocamos un apósito de PVC, ¿cierto? La espuma y demás, entonces, unas la colocamos en heridas agudas, otras en lesión por presión, en colgajos. Miren la lista tan larga que tenemos que podemos decir que casi que podemos colocar la terapia de presión negativa casi que en todas las heridas. ¿Qué va a variar? De pronto el instrumento que coloquemos, el back que coloquemos, el tamaño del reservorio, ¿sí? Y el tiempo. Obviamente una herida mucho más pequeña, pues lo vamos a tener conectada mucho menos tiempo que una herida mucho más grande, sí, que habrá que tenerla mucho más tiempo conectada. Listo. Entonces, aparte, es importante también, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esas características cuando vamos a colocar el back y cuando estamos revisando pues el back en esos pacientes. Siempre hay que tener en cuenta la herida, obviamente las características del paciente. Y ojo con esto, ojo, pues, venga, pero ¿cómo así? Entonces, yo le puedo colocar baja a cualquier herida. Si tiene una cantidad de exudado que usted vea que no lo puede manejar con apósitos normales, por así decirlo, colóquelo. Si usted ve que no, con los apósitos tradicionales no está la herida estancada, no ha podido generar tejido de granulación, también colóquelo. Si usted quiere que esa herida no se demore tanto para cerrar, sino que por el contrario quiere hacerla
con un proceso mucho más rápido y tiene la posibilidad, colóquelo, ¿sí? Si el paciente no tiene una contraindicación de una isquemia severa, no tiene una contraindicación de paciente que tenga algún problema sanguíneo, ¿cierto? En la cascada de coagulación, colóquelo, ¿sí? Muy importante. La espuma que más se menciona en la bibliografía, que es más útil, es la de 400 600 micras, que me va a causar, digamos, que menos daño del tejido. ¿Listo? Vas a ver que en la bibliografía te va a parecer que la espuma se cambia cada 72 horas, pero yo podría decir que esto no es tan específico ni tan exacto en la práctica. Casi que el back se puede decir que se deja 3, 4 días, 5, hasta que ya pues deja de succionar, no se está cambiando tanto, pues porque también otra teoría que menciona que la herida quirúrgica, ¿cierto? O la herida que entre menos se manipule, pues se va a cicatrizar mucho más rápido, ¿sí? Eso es, dice normalmente. En heridas infectadas dice que hay que cambiar cada 48, pero le digo, esto es lo que aparece en la bibliografía, pero en la práctica se espacea mucho más estas curaciones. Por ejemplo, que se manejan lesiones por presión, que las primeras 48 horas usted inicie con un ciclo de terapia continua a menos 125 milímetros de mercurio y después pase a terapia intermitente, haciendo 5 minutos de succión y 2 minutos de descanso, ¿cierto? Para que cicatrice mucho más rápido, haciendo el signo de perfusión-reperfusión, ¿cierto? Entonces, digamos que cada herida uno podría establecer y hay protocolos específicos para cada herida que usted pueda establecer el tiempo y la forma de hacer succión. ¿Listo? ¿Cuándo está indicado? Ya hemos mencionado algunas heridas, pero aquí vamos a ver específicamente cuándo está indicado y a qué pacientes lo podemos colocar. Pacientes que tienen edema importante, heridas profundas, que tienen bolsillos y tunelizaciones, con exposición de huesos y tendones. Obviamente en todos hay que utilizar la espuma, que usted quiere aumentar el tejido de granulación. Se prepara el lecho para cierre quirúrgico, injerto colgado, acelerar el proceso secundario, heridas que tienen un exudado abundante, ¿sí? Heridas por diabéticos, vasculares, venosas, arteriales, agudas, traumáticas, quemaduras. Mire que prácticamente todas las lesiones que conocemos usted le puede colocar un back, injertos y colgajos, cirugía de columna, abdomen abierto, dehiscencias, accesos, pero ojo, a qué pacientes hay que tener precaución, pacientes que tienen sangrado activo, una hemostasia difícil, el uso de anticoagulantes antiplaquetarios, pacientes que tienen hemostasia que están utilizando hemostáticos en la herida, ¿sí? Pacientes que tienen la herida cerca a vasos sanguíneos friables o afectados, que tienen vasos u órganos debilitados y radiosaturados, y pacientes con anastomosis vasculares. Esto es con precaución, es decir, colóquelo, pero tenga cuidado, ¿sí? Pacientes que usted sepa que hay vasos sanguíneos que están protegidos adecuadamente por fascia, ¿cierto? Por tejido, por alguna barrera se puede colocar, heridas con exposición de vísceras, vasos, nervios, tendones se puede colocar, pero ojo, pacientes que tienen fragmentos óseos obviamente expuestos también se puede colocar, pero ojo, y heridas infectadas con osteomielitis se puede colocar, pero ojo, ¿cuál es ese ojo? Que hay que tener condiciones que pueden, si lo coloca una presión que no es o lo coloca por muchísimo tiempo, pues que puede causar un daño mucho mayor. Ya casi terminando, entonces algunas de las precauciones que la aplicación de ser circunferencial, ojo con las lesiones de médula espinal, pacientes que tengan, que esté cerca del nervio vago porque puede causar bradicardia y hipotensión. Esto en algunos casos no tiene esto en cuenta y causa muchísimo daño. Pacientes que se les vaya a dar resonancia magnética con terapia hiperbárica concomitante, pues obviamente por la presión que nos puede dañar esa terapia como tal. Cuando utilizamos apoyos no bioabsorbibles, o también cuando son radiotransparentes. Cuando está contraindicado del todo, tejido necrótico. Yo ahorita les mencioné, pero ¿cómo así? ¿Usted no dijo que con tejido necrótico? Sí, pero en las presiones que les dije y cierto tipo de necrosis. Tiene una isquemia crítica, pues obviamente no lo va a poder colocar. La presencia de células neoplásicas, porque esas heridas no van a granular, ¿sí? Pacientes que tienen osteomielitis no tratada, cuando tenemos fístulas en cavidades corporales, fístulas no entéricas, exposición de vasos sanguíneos y contraindicaciones relativas, cuando tenemos validez en una herida que tenemos peso oncológica, ¿cierto? Y que queremos al menos disminuir un poquito el exudado cuando está muy fétido, lo podemos colocar, pero ya sabe que ahí no va a granular, solamente digamos que es una cosa momentánea, ¿cierto? Que ahí lo que buscamos es dar calidad de vida como tal. ¿Cuándo se retira la terapia de presión negativa? También lo preguntan muchísimo. La terapia de presión negativa se quita entonces cuando ya no cuando el paciente no tolera la terapia como tal, cuando ya él quiere que se la retire, hacia el paciente, hacia el médico diga que se la deje porque al paciente le está doliendo, cuando disminuye el volumen de la herida
ya no queda sino por ahí un 15% de lo que se inició inicialmente en las primeras 2 semanas, 1 a 2 semanas, ¿cierto? Lo máximo que se puede dejar es hasta 6 o 8 semanas. Hay gente que se dice que se ha dejado muchísimo más y hay reportes, pero lo que el promedio es de 6 a 8 semanas, como aparecen muchos estudios, de ahí para allá dice que ya no vale la pena dejarlo más tiempo. Pacientes con dolor extremo, paciente con hemorragia, ¿cierto? Paciente que de pronto usted con apósitos cree que le es una mejor opción y pacientes que tienen signos de infección local o diseminada. Muy importante es que esta terapia, lo que les decía, 6 a 8 semanas, lo máximo es 6 semanas, alargándose muchísimo 8 semanas. Vuelvo y le digo, hay reportes de casos que lo dejan 10, 2 semanas, pero ya es muchísimo. Se dice que después de 6 semanas, máximo 8, usted ya no tiene una ganancia significativa con ese paciente y ya pues simplemente lo que hace es un daño como tal. Entonces, usted puede hacer, sea una herida única o sea una herida múltiple, haciendo un puente con el equipo, ¿cierto? Donde se conecte, se comunica una herida con la otra por medio de la misma espuma del back, ¿sí? Y obviamente lo que buscamos es que esa herida esté libre de tejido necrótico, que haya un buen material de relleno, que se recorte la esponja, se ajusta la forma de los bordes, se rellene en esas zonas socavadas y que se proteja la piel prelesional. Eso es muy importante también. Vamos a cubrir todo ese material de relleno. Esta parte hay que tenerla también muy clara, sobre todo que con ese material de relleno, pues vamos lo que vamos a proteger son las vísceras, toda esa piel, ¿cierto? Vamos a realizar una pequeña incisión en el centro de cuando sellemos, en el centro del tejido como tal, ¿sí? Vamos a pegarlo a una cánula de conexión y muy importante, y es que este paciente obviamente apenas hagamos eso, hay que conectar la bomba de succión y ya cuando esté conectado, pues colocamos la presión que necesitamos. Hay algunas personas que colocan la presión antes, ¿no? Cuando ya esté ya sellado, se coloca la presión que necesitemos. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta las alarmas de la máquina, si hay algún tubo extruido, algún recolector que no esté bien conectado, perdón, ¿cierto? Si la unidad de terapia no está activa, si tiene poca batería, esas son las cosas por las que pueden encenderse la alarma de estos productos. Cada producto, cada laboratorio va a tener una alarma pues diferente, por así decirlo, de que suena diferente, pero casi siempre las razones para que esto se dé son estas, ¿cierto? O que haya una presión baja como tal. Hay que observar el sangrado, hay que mirar si el paciente no tiene alguna contraindicación de la esponja. Disculpe un momento, por favor. Ya, qué pena, se me iba a apagar el equipo. Hay que valorar las características del exudado, hay que tener dolor al iniciar la terapia. Si se persiste, hay que valorarlo, ¿cierto? Hay que mirar si esa película de poliuretano es semipermeable, hay que mirar el paso de agua, ¿cierto? Y al ser impermeable, me va a impedir también que haya pues, un traumatismo adicional en esa herida. Y ya como conclusión podemos decir que la terapia de presión negativa aumenta el tejido de granulación, lo podemos colocar casi en todos los pacientes con los cuidados que les dije y las presiones que les dije anteriormente. Es una terapia de primera línea o como segunda opción pues en heridas que son refractarias, ¿cierto? Es lo mejor que hay que os costo-beneficio en el paciente, que usted tiene que estar haciendo cambios constantes de apósito por la cantidad de exudado, no aumenta el riesgo de infección, la tasa de eventos adversos es demasiado baja y casi siempre se da porque la persona que lo manipula o otra persona no tiene en cuenta la presión que se está manejando o es una herida que no necesitaba que se la colocan y casi siempre desde que tenga una buena selección de paciente, una buena presión, estamos hablando que la tasa de cicatrización pues cicatriza, se disminuye y el paciente cicatriza mucho más rápido. Eso es lo que les traía. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta o cualquier cosa, pues nada, estoy ya presto a resolverlas. Espero que haya quedado claro. No les mostré el video pues por cosas de la tecnología, el video de cómo se colocaba el back, pero usted lo encuentra pues en YouTube, lo encuentra muchos videos de cómo está. Era solamente decirles que nosotros podemos manejar el back prácticamente en cualquier herida. En algunos casos se colocará en cirugía, en otro podemos colocar directamente a pie de cama, dependiendo de las características del paciente. El paciente no necesariamente tiene que ir a cirugía para que lo coloquemos. Y es una opción que si usted tiene clínica de heridas, ¿cierto? Seguramente lo tendrán allí para manejarlo y que no solamente clínica de heridas lo pueden manejar. Hay que estar pendiente de nosotros y que podemos nosotros también proceder pues a colocarlo en el caso que usted lo pueda hacer. Listo. Nada, muchísimas gracias y que esté muy bien.